Bueno, pues lo primero es daros las gracias a todos por estar aquí y luego decir que este trabajo ha sido posible porque somos muchos los que estamos detrás del trabajo. Bueno, un poco el contexto es que en Europa existen un montón de acuerdos, convenios, leyes, acciones para gestionar y conservar la fauna silvestre. Y aunque hay fondos para la conservación, pues nunca son suficientes y además hay que tener un criterio para saber distribuirlos. Entonces, en este sentido, nos preguntábamos qué tipo de programas de manejo o de gestión y conservación de la fauna silvestre prefiere la sociedad europea. Era la pregunta que nos hacíamos, ¿cuáles son los más y menos apoyados o entendidos por la sociedad europea? Entonces, pues hicimos un cuestionario a rellenar online a 6 países europeos. En realidad lo hicimos a una muestra representativa de la sociedad, pero que pertenecían a un panel de consumidores. Eso es gente que voluntariamente se mete en un panel para responder preguntas de todo tipo. Puede ser, por ejemplo, la tapa del Colacao, que es roja o verde, ¿qué te gusta más? O sea, que no hay un sesgo a priori conforme a la pregunta que vamos a responder. Intentamos que fuera una muestra de este panel de consumidores representativa del público general, pues tuvimos en cuenta la edad, la distribución de edades, de género en esas poblaciones y además tuvimos cuidado con que el 50% fuera rural y el otro 50% fuera urbano, puesto que una de nuestras hipótesis era ver si había diferencias significativas entre rurales y urbanos. De esta manera, en este cuestionario se incluyó un experimento de elección discreta, que es simplemente una herramienta de la economía ambiental que te permite valorar las preferencias de unas características frente a otras de un bien más general o un servicio. Ahora lo entendemos mejor. Y claro, me voy ciñendo al título, Principios básicos de gestión y conservación de fauna silvestre. Bueno, detectamos que había 4 situaciones en las que un técnico tenía que gestionar la fauna silvestre de alguna manera. La primera era que hubiera demasiados animales, que hubiera demasiados pocos, intentar maximizar la sostenibilidad de la producción, por ejemplo, y otra era pues, tener herramientas de monitorización. Bueno, pues nos centramos en las 2 que nos consideramos más relevantes en ese momento y también aquí, por lo que veo, en el congresillo, que son las demasiado abundantes o las escasas, las que están en declive. Luego también quisimos ver, queríamos preguntarnos si dónde se llevaban a cabo estas herramientas podía tener diferentes preferencias por la sociedad, si era bien en una zona periurbana, en una zona agraria o agrícola, en una zona forestal o acuática. También queríamos saber si sus preferencias podían diferir si se aplicaba solo sobre áreas protegidas o sobre todo el territorio, intentando además aportar ese debate de si se debe conservar piezas de museo solo los parques nacionales o áreas protegidas o debemos abarcar con esa conservación todo el territorio, ¿no? Y finalmente quisimos ver si la sociedad estaba dispuesta a utilizar herramientas como los pagos por servicios ambientales, que son pagos que se dan a los propietarios para que incorporen en sus objetivos objetivos ambientales y de conservación de los que luego todos nos vamos a beneficiar. Bueno, entonces se les enfrentaba a una serie de tarjetas donde había programas de conservación que combinaban estos elementos y se les asociaba un coste. Os pongo un ejemplo. Llegaba el encuestado vía online, o sea, todo esto en un ordenador, o sea que hay un posible sesgo tecnológico, pero lo que se les preguntaba es que, por ejemplo, se les enfrentaba a esta tarjeta donde se les decía tienes que elegir uno de estos programas. El programa está diciendo que yo voy a gestionar para las situaciones en las que hay demasiados animales, se produce en una situación de bosque, en áreas protegidas, pero además no hago pagos por servicios ambientales. Esto te costaría, por ejemplo, 50 € en un aumento de impuestos a lo largo del año los próximos 5 años. ¿Te gusta o prefieres el programa B en el que toda la gestión se va a basar en especies escasas, que están en situaciones, en un contexto agrario donde no protegido, pero que sí que existen pagos por servicios ambientales a esos propietarios para que se lleve a cabo el programa? Esto te costaría 10 €. Se les enseñaba también el programa C y que pudiera elegir que no quería ninguno de esos, que también es posible. Entonces, se les iba sucesivamente mediante un diseño experimental
que está muy consolidado, enseñando diferentes tarjetas, y de todas esas preferencias que van ejerciendo en cada una de las tarjetas, pues puedes obtener unos resultados sobre cómo valoran esas preferencias. Y aquí vamos al título. Hubo una homogeneidad en las preferencias. En la gráfica de la izquierda podéis ver todos los encuestados de estos 6 países, distinguiendo, o sea, están todos los rurales o urbanos. Y en la derecha lo que hicimos fue analizar estos valores por países. Bueno, pues lo que encontramos es que preferían mucho, les daba bienestar invertir ese aumento de impuestos en programas que atajaran las especies escasas, pero no las sobreabundantes. Y eso pasa en ambos lados, en ambas gráficas, o sea que de manera bastante homogénea. También preferían que se hicieran sobre zonas agrarias, forestales y acuáticas frente a zonas periurbanas. Eso les restaba bienestar. O sea, lo peor para ellos, el peor programa son especies sobreabundantes cerca de las zonas periurbanas. Y preferían que se ejecutara sobre zonas protegidas que no protegidas, y estaban muy de acuerdo, en general, como podéis ver, en los pagos por servicios ambientales. Bueno, pues todo esto nos dice que su programa preferido son sobre especies con poblaciones escasas o en declive, en bosques o terrenos agrícolas protegidos y con pagos por servicios ambientales. Esto nos indica, de fondo, que hay una cultura común, que esto es lo más apoyado y podría incluso conseguir financiación extra, pero que hay otras medidas, como la sobreabundancia, incluso en zonas periurbanas, que están poco apoyadas y que realmente, si técnicamente se necesita llevar a cabo ese tipo de manejo, hay que invertir bastante en comunicación y tener una estrategia para que la sociedad pueda entender que eso se tiene que hacer. Todo esto para que sea tenido, pues eso, como decía, en el diseño de políticas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Venga, Héctor. Gracias, María. Igual estaba en la gráfica, pero ya veo poco desde aquí. Yo también, la verdad. Al final, el contraste urbano-rural, ¿qué os salía? Son homogéneos entre rural y urbano en este tipo de problema que hemos presentado. Yo creo que sí, o sea, podríamos hacer un análisis de sensibilidad que se considera rural y urbano. En nuestro caso era un threshold de 20.000 habitantes por núcleos de 20.000 habitantes. Si era inferior lo considerábamos rural y si era superior lo considerábamos urbano. Pero bueno, era también muy homogéneo entre países, que es lo sorprendente. Vamos, que lo que vimos era como muy contundente. Sí. Y entre preguntas, digamos, igual no había un tema específico donde sí que había diferencias entre urbano y rural. No. Bueno, genial, gracias. Aquí Carlos, también gracias. se muestra, perdona Carlos, aquí también se muestra un poco lo que decía antes Pelayo, ¿no? Que cuando tú enfocas el problema a la aceptación de un problema concreto, la gente te responde sobre ese problema, pero si tú hablas de conservación de la naturaleza, es que es más amplio y a lo mejor ese problema donde tú has puesto la lupa, en términos generales, no es relevante para ellos, lo cual hace que sea un reto para el técnico o el gestor que realmente tenga que tomar decisiones, porque tiene que hacer a la gente consciente del problema, porque se diluye en especies bandera, en especies amenazadas que se extinguen, ¿no? Se diluye para la sociedad en su conjunto el problema en cosas más gordas, claro, en el punto gordo. Sí, María, seguro que habéis tenido en cuenta esto y seguro, que eso es, pero yo no entiendo cuál es el alcance. Has hablado de un sesgo tecnológico. Claro, en el momento que tú haces un cuestionario online, pues a lo mejor yo pienso en mi madre y no haría el cuestionario. O sea, hay un pequeño sesgo, aunque tú intentas calibrar por edades, por género, ¿no? Y tienes el rango de edad de los jubilados, además proporcionada a la sociedad, pero es cierto que, incluso que sea rural, pero es cierto que hay un pequeño sesgo tecnológico
en esta muestra. Pero bueno, Claro. es algo que se discute y un poco se acepta, porque no somos ratones de laboratorio en Claro. general. Claro, no, mi pregunta era por eso, porque a vosotros entiendo que os ha sorprendido también la homogeneidad, por eso lo has resaltado, ¿no? Como es, y Sí. yo también esperaba unas respuestas más heterogéneas, ¿no? Y, Claro, pero tú claro, mira también cuáles son los problemas, que son problemas de punto gordo. O sea, prefieres, si hiciéramos aquí una encuesta, ¿qué preferís? ¿Invertir el dinero en especies en declive o en especies sobreabundantes? ya, ya. Si el dinero es limitado. Eso lo que nos indica es que eso tiene un soporte de la sociedad y que a lo mejor la vía financiación-subvención puede centrarse en cosas menos vistosas, porque ese tipo de cosas a lo mejor pueden adquirir financiación de otra manera, Ya, por ya. ejemplo. Si te pones a recoger recursos extra, ¿no? Porque está más apoyado, porque socialmente se ve mejor. O sea, es que podría pasar que una corporativa telefónica decidiera invertir en la tórtola, porque es una especie en declive muy emblemática, no sé qué. Y en cambio nunca va a invertir en bajar las poblaciones de jabalí. Ya. No sé. Ya. Vale. Gracias, María. Hola María, yo tengo también una duda sobre, bueno, no sé si esto es polémico, ¿no? Pero ¿cómo se construye esa cultura común? Es decir, antes ha habido una ponencia también que planteaba el tema de las percepciones y yo me atrevo a cuestionar, que esto sí que da para debate, la legitimidad de esas percepciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del lobo, ¿no? O sea, tú hablas con un ciudadano de Ciudad Real que no hay lobo y probablemente sea consciente de que la tiene un problema con el lobo, pero tú hablas ahora mismo, pues qué sé yo, de la noticia esta que hubo hace unos días del oligopolio de la industria láctea, que ha arruinado el sector lácteo del norte de España, y probablemente le preguntes esto a 1000 ciudadanos y sean conscientes de esta noticia 5 o 6. Entonces, claro, a la hora de utilizar estas percepciones como un elemento importante a la hora de gestionar, yo no sé si los técnicos tendríamos que tener una responsabilidad que vaya más allá o que hubiese un debate bastante serio, que no sé si lo habéis tenido, sobre cómo se construye esta cultura común, porque yo creo que los medios de comunicación, si tú haces un análisis sobre el tipo de imágenes, el tipo de idea-fuerza con el que bombardean a la gente, eso tiene una deriva que puede que sean los resultados de muchos de estos trabajos que me parecen súper interesantes y puede que sea incluso una línea editorial o comunicativa común a la Unión Europea, ¿no? O los países occidentales en términos de fauna y que se considera relevante, ¿no? Entonces, yo no sé si habéis cotejado percepción, ideas a nivel medios de comunicación, prensa, porque sería un dato muy interesante. Ya os digo, yo con algunas cuestiones que vivo un poco más de cerca, solamente viendo un poco las opiniones de la gente y lo que veo en la tele, me parece aberrante. O sea, hay una descompensación entre los problemas reales. Y se ha visto con las protestas de los agricultores y ganaderos, ¿no? Que te vas a los datos, ¿no? Que nosotros como técnicos es a lo que tenemos que estar más apegados, ¿no? Y es alucinante. Esta semana, por poner otro ejemplo, ¿no? Salió una gran cadena de distribución de alimentos que había incrementado un 40% sus beneficios en 2023. Una cifra increíble. Y mientras tanto están en la calle los agricultores gritando que se arruinan, que no cubren gastos, ¿no? Sin embargo, el discurso de la problemática del campo, que está instalada, por ejemplo, en la sociedad y que probablemente cubriría la respuesta de un estudio de percepciones, estaría muy alejado del problema real que tiene el agricultor, ¿no? Por lo que se ha visto en la tele, bueno, perdón que me estoy extendiendo, ¿no? Pero bueno, básicamente es ese cotejar la percepción que igual trasciende a este tipo de trabajos, pero no sé si, María, habéis planteado eso. Bueno, dos cosas. Y la última es pasarle la palabra a Miguel, porque sí que ha trabajado en estas cosas. Pero, bueno, todo la parte de aceptación y son marcos teóricos, hay varios. O sea, todo esto pertenece al mundo de la sociología, que es una ciencia en sí misma. O sea, que abordar eso aquí en un speech de 5 minutos es imposible. Y dentro de esos marcos pues está cómo se asienta, cómo uno tiene unos valores enfocados hacia una serie de cosas y cómo se va construyendo al final tu comportamiento, porque aquí no nos olvidemos que lo que importa es cómo se comporta luego la persona en la sociedad, porque si tú estás en contra pero no haces nada, solo cambias de canal, tú al gestor en el fondo le das igual.
O sea, lo que te molesta es el que de repente te paraliza un control de poblaciones en el Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, porque es que de repente tienes un problema doble, o el que te mata furtivamente un lobo porque no está de acuerdo con tu medida, porque tienes un problema doble. O sea que, ¿y cómo se construye ese comportamiento? Pues hay mucho marco teórico en la sociología y en la psicología como para construir eso. Entonces, dentro de todo ese marco científico que es muy amplio y que son varios marcos, ni uno solo, pues sí que hay gente que está estudiando esa relación entre la información, la comunicación y luego cómo se perciben las cosas. Y de hecho yo creo que Miguel tiene algún trabajo en ese sentido que si quieres compartirlo. Bueno, como dice María, es un tema muy complejo, es una cuestión, eso, de los marcos conceptuales estos, las actitudes, las percepciones, pues dependen del conocimiento, desde luego, que el conocimiento está influido por la prensa, pero también por la orientación en valores, por los valores, por lo que decía Pelayo antes en su comunicación, por la experiencia. O sea, la sociedad está más desconectada que antes de la naturaleza, eso es una evidencia, está demostrado en muchos países, que los niños juegan menos en el campo, que suben menos a los árboles, que cogen menos insectos, que eso pues hay menos conocimiento, menos contactos con la naturaleza y eso está cambiando nuestros valores, los valores de la sociedad, que también está muy estudiado, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el norte de Europa. La sociedad se está haciendo más mutualista, se llama, más cercana a los animales. Esa cercanía a veces, y combinada con el desconocimiento, hace que determinadas decisiones técnicas sean impopulares. Y eso no lo podemos negar. O sea, lo que decía Pelayo de la caza en parques nacionales es impopular en general, aunque a lo mejor sea necesario, pero es impopular en la sociedad en el día de hoy. Que puede verse influida por los medios, esa impopularidad, desde luego, pero también, ya digo, por esa experiencia que tienes, por otro tipo de conocimiento, por cómo se forman tus valores, una cosa compleja. Pero sí, esto está todo bastante estudiado. Lo que pasa, como dice María, no se puede sintetizar en 5 minutos. Muy bien, gracias María. ¿Alguna otra pregunta? Abrimos ahora una sesión de preguntas para todos los ponentes. Tenemos unos minutos. Si queréis alguna pregunta del lobo, del oso, de Falla Brava, del lince. ¿Alguna pregunta o comentario general? Yo tenía para Andrés del lobo. Sí, recientemente ha salido un estudio que dice que el número de manadas en Asturias viene siendo el mismo que hace 15 o 20 años. ¿Tenéis idea de estos estudios y de esos estudios contradictorios muchas veces, que unos dicen que aumenta, otros que disminuye, en Asturias y la percepción de los ganaderos al respecto? ¿Dónde están? Ah, allí. Me preguntaste por... Sí, por este estudio reciente que dice que el número de manadas no ha crecido en los últimos años y que eso de alguna manera contrasta con la percepción de los ganaderos. No, sí, enciéndelo. Hay un botón verde. Sí. Respecto al estudio, sé que hay 2 estudios hechos en España, bueno, en la península ibérica, sobre la evolución de la población del lobo, que uno creo que está encabezado por Miguel Clavero y el otro creo que está encabezado por Carlos Nores, pero el de Asturias lo desconozco. Ahora mismo, de hace 20 años, la población aumentó. Según el censo del lobo, el número de manadas aumentó. Otra cosa es que hablemos entre el ERSPE y ahora. Ahí sí que los datos que están saliendo es que el número de grupos reproductores y número de manadas están prácticamente igual. Habría que valorar qué porcentaje de lobos han muerto en las carreteras, bueno, han sido atropellados, y qué porcentaje de lobos se han cazado furtivamente. Pero desde hace unos años el dato en Asturias es una comunidad que, bueno, en parte lo que se remitía al Ministerio, está elaborando censos anualmente
la población y estaba elaborando planes de gestión anualmente, que ahora mismo están paralizados. Esos censos vienen desde el año 2002, si mal no recuerdo, y del 2002 para aquí, los datos que hay, si coges el 2002 y el 2021, es el último año de censo disponible, es que la población va hacia arriba y el número de años también. Otra cosa es que por el medio haya habido oscilaciones de crecimientos y descensos de la población. Y después, respecto a lo que me comentabas de la percepción, nosotros estamos trabajando también en temas de lucro cesante. El lucro cesante hemos evaluado 92 explotaciones en Asturias, a ver si podemos presentar los datos en verano, para tasar un poco los daños y todo lo que no se recoge en los precios de mercado y en el baremo, que el baremo, por cierto, se ha actualizado 4 veces prácticamente en lo que va de año. Se ha ido ascendiendo, de hecho ahora mismo, por ejemplo, los terneros que van a matadero están entre los 1.090 y los 700 euros en función del precio. Y la percepción, pues, en Asturias llegamos a 344. Demoscópicamente, si lo comparamos, por ejemplo, con el CIS, que salió ahora en marzo, sobre las encuestas electorales, es un buen número para 1 millón de habitantes, porque el CIS sacó 3.900 respuestas para toda la población española. Y en Galicia, pues, superó las expectativas porque estamos en 2.000. Y la idea que tenemos es ver qué pasa, un poco hablando con Carlos Nores, que es él también el que dice bastante en todo esto, qué pasa al sur del Duero, donde hay menos lobo, en grandes ciudades como puede ser Madrid. El problema que nos encontramos es un poco cómo conseguir darle difusión a una encuesta que estamos realizando desde la Escuela Politécnica de Lugo, en Santiago, que no se conoce mucho en estas zonas. Pero la percepción sí que hay algunas noticias, y esto, bueno, yo creo que se ve todo el mundo, esto es objetivo. ¿Qué ha pasado ahora en la Comisión Europea? O sea, la Comisión Europea no se planteaba gran cosa hasta ahora y resulta que ha habido un ataque a un pony de la presidenta de la Comisión Europea y la noticia que sale al día siguiente es que el pony puede ser un problema para las personas. Entonces, pasamos de extremo a extremo. Y eso yo creo que cambia y influye en cómo cambia la percepción. Muchas gracias. Bueno, Alfonso. Bueno, es simplemente una matización sobre esto, que es importante tener en cuenta que en Asturias, hasta que el lobo se incluyó en el ESPRE, había un control de poblaciones importante. En el Parque Nacional un 20% cada año. O sea que eso conviene también tenerlo en cuenta. Que no es que las poblaciones se hayan mantenido o que hayan aumentado, es que se han mantenido y se han aumentado con una presión de control poblacional que es muy difícil hacer, que cuesta mucho trabajo, importante. O sea que... Miguel. Bueno, yo voy a seguir con el lobo, porque siempre que sale el lobo, como el lince, pues acaba acaparando y un poco en lo metodológico, porque me parece importante por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Una de las cosas es que no recuerdo bien cuándo se hizo la encuesta, cuánto tiempo después del listado del lobo, porque evidentemente lo estabas diciendo ahora con el ejemplo de la Comisión Europea y sobre todo pensando que si lo vas a repetir en otros sitios, claro, no tiene nada que ver si lo has hecho en una época próxima donde está el ánimo muy caliente y permanentemente en la prensa, que hablábamos antes, con si lo haces ahora o si desde luego si lo haces en un tiempo en el que probablemente, al menos en Madrid, que decías, en zonas menos conflictivas, eso haya pasado ya un poco del momento, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo después se hizo? Era la primera pregunta y ahora te hago otra. La encuesta en Asturias se hizo en agosto del 2023, es decir, la inclusión del lobo en el ESPRE creo que fue en el 2021, a finales, mediados finales, y en Galicia pues se hizo, bueno, nos llegó la idea ahora y nos metimos en otro embolado, y entonces pues se hizo ahora en febrero y en un mes íbamos 2.080 respuestas y subiendo. Entonces hay que plantearse ver qué pasa por aquí abajo. Yo el problema que le veo es intentar llegar a la gente ya un poco fuera de
de la institución cercana. Sí, la segunda pregunta va un poco por ahí, por la distribución, ya no solo cómo lo distribuyes, que evidentemente eso tiene un sesgo enorme. Claro, si lo distribuyes por universidades va a llegar a gente más cercana a las universidades y bueno, por sociedades y tal, pero también el cómo se distribuye el estudio puede tener un sesgo importante. O sea, y eso relacionado con lo que decía Mercedes antes. Es una pregunta, pero también un comentario, que si tú en las redes pones participa una encuesta de Lobo, probablemente los más cabreados se van a tirar a la encuesta de Lobo. De hecho, en muchos estudios, la mayoría de estudios de estos, cuando van encuestadores, te dicen es una encuesta de medio ambiente, las primeras preguntas son más generales, oye, que ve cómo percibes la naturaleza, y ya poco a poco vas entrando en el tema conflictivo. No se publicita de primeras el tema en sí para evitar este tipo de sesgos. Entonces la pregunta era un poco eso, cómo era el anuncio en redes o por los correos que mandabais, si directamente se presentaba como estudio de Lobo o no, o era más... Bien, en Galicia la distribución fue un poco complicada pero bueno, se fue haciendo. Se hizo la Escuela Politécnica, lo colgó en lo que le llaman el jornal de la Universidad de Santiago y ahí quedó accesible. Después se le dio difusión por ciertas facultades y se envió a la Facultad de Veterinaria, después por la lista de difusión de la Escuela Politécnica, a la Facultad de Biológicas de Santiago y llegó también, porque llegó una reclamación, de Vigo, la Universidad de Vigo. Después está disponible en la página Campo Galego y sí que soy consciente, porque por la noche suelo mirar las redes sociales, de que está colgado en el Facebook de páginas de un grupo que se llama Prolobos y en la página de Astel. Está colgado. Hay bastante... De hecho, hay más gente vinculada, no lo puse porque al final tenemos que trabajar los datos y hacer un muestreo estadístico de todo lo de Galicia, pero pues algo preliminar, que tampoco venía a cabo con lo de Asturias. Sí que hay bastante vinculado al sector terciario, no al sector primario, y después está muy equilibrado las respuestas ecologistas y del grupo al que se vinculan y del sector agrario. Y con ese número de respuestas, cuando nos metamos con la estadística, pues yo creo que puede salir algo que esté bien. Sí, un estudio, amparado por la escuela, amparado por el Campus Terra, que sería el campus de especialización de arriba, y que se animase. Está colgado salió en radio también, y se le dio difusión por bastantes grupos, tanto de naturalistas como sindicatos agrarios. Ahora que lo pienso, no se mandó a ninguno, pero yo creo que llegó también por todos lados, porque las respuestas están subiendo a un ritmo de 100 cada día. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Pues alguna cuestión logística. Vamos a comer ahora. Entonces hay un cóctel preparado aquí en el hall donde ha sido el café y ahí tenemos la comida más café, porque luego no tendremos por la tarde parada de café. Haremos un descanso, pero no habrá café, ¿vale? Hablando de redes sociales, precisamente me está comentando Dani que se ha creado un hilo en Twitter, en Paella Lab. Paella es el grupo de investigación nuestro, Plant and Animal Ecology Lab, y ahí con el hashtag IIRG Fauna. Segunda reunión Grupo Fauna. Lo digo por si queréis ir comentando. Luego volvemos aquí a las 4 con 2 ponencias invitadas. Pasamos al mundo de los peces y las aves agrarias. Y tenéis los pósters que podéis visitarlos ahora, como tenemos algo de tiempo. Hay 11 pósters en el hall y subiendo las escaleras justamente. Y tendremos una entrega de premios luego en la clausura al mejor póster y a la mejor comunicación. Así que, bueno, pues invitaros a visitar los pósters. Y yo creo que nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 4. ¿Vale?